Muy buen día tengamos todos. Muchas gracias a ustedes, amigos, hermanos en la fe, por acompañarnos este día. Estamos agradecidos con nuestro Padre Dios y con ustedes, naturalmente, por ese favor que nos hacen de invitarnos. Vamos a hacer una oración para iniciar esta pequeña reflexión en textos de nuestra Biblia, de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por este día, por esta oportunidad que tú nos das de reflexionar, de leer, Padre, de meditar tu palabra y sobre todo de buscar en tu nombre, Señor, pues aplicar todos estos principios a nuestra vida, vivir la vida cristiana tal y como tú lo deseas para cada uno de tus hijos, para cada uno de nosotros. Señor, sé con nosotros, agrádate siempre, Señor, de estas meditaciones y bendice a tu iglesia, bendícenos a todos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu favor y estamos agradecidos por cada una de las bendiciones que tú nos das. Padre, perdona nuestras faltas, Señor, y bueno, pues aquí estamos, Señor, para aprender de tu palabra. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Constantemente la vida de todo ser humano presenta pues contradicciones de algún tipo, situaciones que nos obligan pues quizás a hacer un alto, quizás momentáneo, nos obligan a reflexionar, a pensar en ver las cosas de una manera diferente. Hay un pasaje, hay una situación conocida, ¿verdad? Para pues todos aquellos que hemos tenido o han tenido algún tipo de contacto con las Sagradas Escrituras. La vida de este famoso rey, del rey David. Y bueno, pues conocemos algunos detalles de su vida y conocemos sus escritos, ¿verdad? Conocemos las hazañas, pero también la Escritura nos permite conocer detalles de su vida que pues quizás en otro tipo de escritura pues se hubieran manipulado y no hubieran salido a la luz. Estamos hablando de esta situación en que pues David, ¿verdad? Llevado por su propia concupiscencia, ¿verdad? Pues es llevado a cometer este tremendo crimen y esta situación de pecado en la cual él se ve envuelto. Y tiene este encuentro, ¿verdad? Posterior a esta situación que él hace, él tiene el encuentro con el profeta Natán. Este encuentro que lo podemos nosotros leer en nuestra escritura, en donde pues el profeta le habla directamente al rey. Y bueno, pues sus palabras en los contextos actuales y quizás en cualquier contexto, pues son palabras muy fuertes y que uno, en primer lugar, podría ir a la reflexión de, bueno, ¿cómo es posible que este señor se atreva a hablarle así al rey? Con todo el poder que tiene, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Bueno, ya las redes sociales han marcado las cosas de manera diferente, pero pues han habido y hay, quizás, muy probablemente, reyes y gobernantes, gente poderosa que no quiere ser cuestionado en ninguna de sus acciones. Y bueno, no vayamos tan lejos. Muy probablemente nosotros tampoco lo queramos. Quizás no tengamos el poder para destruir a la persona o a la situación que nos cuestiona, pero la rechazamos. Sin embargo, la reacción del rey David, y esto se refleja acá como lo vemos en la pantalla en el Salmos 51, en donde él pues se arrepiente de esta acción que hace, ¿verdad? Y a pesar que el profeta Natán le dice pues que va a recibir una recompensa ardua, difícil de sobrellevar, pues el rey David acepta todas estas cosas y acepta su error, su culpabilidad.
llama la atención esa circunstancia porque actualmente, bueno, quizás no sea la forma de decirlo, pero quizás la moda, la tendencia sea no arrepentirnos. La gente no se arrepiente, estamos autojustificados, o quizás, ¿verdad? Pues asumimos, al menos de una manera externa, las consecuencias de lo que hemos vivido en el pasado. Son comunes las frases como no tengo nada de qué arrepentirme, por ejemplo. Sin embargo, en el rey David, no fue así. Leemos lo siguiente, esta oración que él le hace a Dios, ¿verdad? Que fue escrita en este salmo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estamos hablando aquí de que el rey David, convencido de que era necesario dejar ese camino, no solamente sentir remordimiento, porque es importante hacer notar la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Quizás todos en un momento dado, al cometer algún error, algún pecado, alguna maldad, pues sintamos algún tipo de remordimiento por lo que hicimos, quizás. Pero de ahí a que nos arrepintamos, pues puede haber cierta distancia y quizás muy grande. Pues en el caso de David, el arrepentimiento es patente en lo que él escribe, ¿verdad? Él le pide al Señor ser renovado íntimamente, no una renovación externa de apariencia, sino que él se pone en las manos de su Dios, de nuestro Dios, para ser precisamente transformado de raíz. Recordamos aquel pasaje en el Evangelio de Juan cuando Jesús habla con el maestro de la ley y le dice que es necesario nacer de nuevo. Bueno, este mismo espíritu, esta misma idea es la que leemos aquí en este Salmos. Es necesario una completa renovación de la persona a través del poder de Jesucristo, a través del poder de Dios, que es el único que puede hacer este tipo de remedios en la vida del ser humano. Y una vez que la persona ha sido sometida a este proceso en el cual se arrepiente, bueno, pues es necesario acercarse. Hemos nosotros aprendido, es necesario acercarse a Dios, al Creador, para expresarle a nosotros ese arrepentimiento. Si tú, reflexionando sobre tu vida en lo íntimo, ¿verdad? Quizás cuando estamos en público no queremos hacerlo, nos ciega el entendimiento, el orgullo o la confusión, pero quizás no lo hacemos. Pero en lo íntimo, ¿verdad? Somos movidos en una reflexión sincera, una reflexión honesta, a ver las cosas de manera diferente. Entonces, por eso, ¿verdad? El rey David le dice a Dios que no lo eche de delante de él, sino que renueve su vida, su corazón, su interior. Dice la palabra del Señor, ya acá en el Nuevo Testamento, capítulo 10 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario hacer una confesión de fe, de arrepentimiento delante de Dios. Una confesión delante de Él, quizás una confesión pública, es decir, en donde más gente sea testigo de alguna manera de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, arrepintiéndonos de nuestro pecado, de las acciones que nos han hecho fallar en la vida, que nos han llevado a fracasar. Y el ofrecimiento de Dios es un ofrecimiento de vida, es un ofrecimiento de bendición, es un ofrecimiento de progreso. ¿Qué necesitas hacer tú? Confesar que con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, reconocer el señorío de Jesús en tu vida y creer en tu corazón que Él fue levantado del sepulcro,
al tercer día, como leemos en los evangelios. ¿Por qué es necesario esto? Esto nos lleva a la salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero no una justicia que nosotros apliquemos hacia nosotros mismos, sino esa justicia que nos justifica a través de la sangre de Jesucristo para podernos nosotros presentar delante de nuestro Padre Dios. Y la confesión pública, la confesión que nosotros hacemos, es para salvación, es para que nosotros podamos dar el testimonio público de que Jesucristo ha entrado en nuestra vida y que estamos dispuestos a rendirnos a Él confesándole nuestro pecado. La confesión de pecado se hace directamente con nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la única confesión para salvación que la Biblia reconoce como tal y necesaria para que nosotros tengamos acceso al Padre a través del perdón de pecados. Una justicia que viene de Dios, una justicia que nosotros no podemos hacer, ni fabricar, ni inventar, ni siquiera imaginar, porque esta justicia es la que nos justifica a nosotros delante de nuestro Dios. Nos borra el pecado, nos cambia la vida, nos transforma. Dice la palabra del Señor allá en Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, es decir, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate que esto a mucha gente le parece demasiado simple, el hacer una confesión pública, de hacer un arrepentimiento y sincero y honesto de corazón para ser considerado, hecho, no considerado, sino hecho hijo de Dios. Dios nos da un poder a nosotros para ser hechos hijos de Dios, transformados en hijos de Dios. Y lo que parece ser sencillo, bueno, tiene un gran precio, porque Jesucristo llevó en él el pecado que todos nosotros cometemos. Entonces, esto que mucha gente cree que es muy fácil de llevar, quizás la gente muy religiosa, ¿verdad?, se opone a estas ideas porque dice, esto no puede ser tan fácil, no puede ser tan barato, no puede ser tan sencillo. Y no fue sencillo, porque nosotros leemos que el apóstol Pablo dice que Jesucristo padeció el castigo que nosotros deberíamos de haber recibido, y él cayó. Él no invocó ser igual a Dios, aferrándose a esa influencia que pudo haber tenido para sobrepasar el castigo que él no merecía y nosotros sí. Sin embargo, él quiso, por amor, llevar el castigo de todos nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese momento la reflexión puede ser tuya, en el sentido de que si tú crees que has fallado, en tu corazón estás dispuesto a cambiar de vida a través del poder que puede hacerlo realmente y de fondo, que es el poder de Dios, el poder del Espíritu transformando tu vida, pues esa invitación está abierta para que tú te arrepientas de tus pecados y te acerques a Jesucristo. Siempre remarcamos esto, que este llamado es un llamado que viene directamente de nuestro Padre Dios. Es un tender la mano hacia cada uno de nosotros, los seres humanos, que no tenemos otra opción para trascender en la vida, otra opción para ser salvos. Más allá de las estructuras religiosas o eclesiásticas, está la palabra del Señor sobre todo esto. La opción de ser hecho hijo de Dios, la opción de vivir la vida de manera diferente. Y es que regresando a lo que escribe el rey David allá en Salmo 51, en el versículo 17 podemos leer que dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es decir que David reflexiona desde aquellos tiempos que Dios no quiere sacrificios que le podamos dar. Son insuficientes los sacrificios.
Dios lo que quiere es que nosotros de espíritu nos acerquemos a Él para pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros hechos que nos han hecho fallar. El concepto del pecado actualmente se ha tergiversado, pues quizás de alguna manera porque no lo entendemos. Pero el pecado es nuestra naturaleza, el pecado es lo que nos lleva a vivir una vida no positiva, una vida infeliz, una vida lejos de Dios. Entonces el sacrificio que Dios quiere de parte mía, de parte tuya, de parte de todos nosotros para arrepentirnos es un espíritu quebrantado. No un espíritu lleno de orgullo, no un espíritu que cree que es autosuficiente. Posiblemente en algún momento nosotros pensemos de esa manera, que el yo nos puede salvar, que el yo nos puede remediar. Pero llega un momento en que tocamos fondo. Y entonces el espíritu quebrantado, Dios lo ve no para burlarse de él. Dios ve tu espíritu quebrantado no para ridiculizarte, sino para restaurarte. Dice la palabra del Señor, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjate, al corazón contrito y humillado, humilde, al corazón que considera que lo ha perdido todo, que ya no tiene esperanza, se acerca a Dios y Dios lo restaura, le da nueva vida. Es decir, si tú te arrepientes del pecado y te acercas a Jesucristo, como vimos en el versículo anterior allá en el Evangelio de Juan, tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que la gracia de Dios es lo que nos permite a nosotros reencontrarnos para salvación con nuestro Padre Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Claramente lo dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe, no de sacrificios, no de acciones. Y no que estemos nosotros diciendo que las acciones buenas no sean positivas y que nosotros no debamos procurarlas. Más adelantito vamos a hablar de esto. Sino que esas obras nuestras, producto de una naturaleza caída que busca esforzarse de alguna manera, que puede ser algo muy bueno, positivamente hablando, algo deseable de que suceda. Cualquier obra buena que podamos realizar para cualquier tipo de persona. Pero hablando de la salvación, es la fe lo que nos acerca, lo que nos permite tener acceso al Padre. La fe en Jesucristo como Hijo de Dios. La fe en que yo le confieso mis pecados. La fe en que yo creo que Él resucitó, venció a la muerte. Y si Él venció a la muerte, me hace a mí ser más que vencedor. Vencer la muerte que el pecado me da en vida aún. Me va a condenar en la otra vida, pero aún aquí el pecado me hace a mí fracasar y vivir una vida infeliz. Esto no es de vosotros, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ya que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fácilmente nosotros pudiéramos envanecernos o estar orgullosos de las cosas que hacemos y comprar y pensar que sí podemos comprar la salvación, el favor de Dios, la gracia de Dios. Esto no es así, porque así lo dice la palabra del Señor. Sin embargo, si nosotros recordamos el primer versículo que leíamos allá en Salmo 51, pues el rey habla de que ser sustentado por un noble espíritu noble, me sustente. Así se llama también, se titula esta meditación. Espíritu noble me sustente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la nueva vida que nosotros recibimos a través del perdón de Dios, cuando nosotros le confesamos a Jesucristo nuestros pecados y aceptamos el sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz, pues entonces Él nos pone en un camino nuevo para que nosotros vivamos la vida de manera diferente.
No que las obras nos vayan a salvar, porque esto queda perfectamente asentado en estos versículos 8 y 9 de Efesios. Pero más adelante, en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, esta idea se establece de esta manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, tú fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, la salvación nos prepara para vivir la vida de manera diferente. De nuevo, no nos salvan esas buenas obras. El camino es el perdón de pecados, el arrepentirnos delante de Jesucristo y después las buenas obras. Porque Él ya las tenía preparado de antemano, así dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ese es el espíritu noble. Ese es el espíritu que va a actuar de manera totalmente diferente en nuestra vida. Nuestro Padre Dios, en su infinita misericordia hacia nosotros a través de la vida de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, muestra su amor para con nosotros precisamente en que el pecado no fue obstáculo para que nosotros fuéramos amados por nuestro Padre Dios. Y nos amó de tal manera, esto lo sabemos nosotros, que envió a su único Hijo para que fuera la propiciación por nuestro pecado, es decir, nosotros fuéramos salvos por este sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y ese sacrificio nos da una nueva vida, ese sacrificio nos pone en un nuevo camino, con obras que Él en su misericordia y en su amor tenía preparadas para que tú te goces viviendo la nueva vida en Cristo. Ver de manera diferente las cosas, pensar las cosas de manera diferente, vivir las cosas de manera diferente. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Él dice que Él vino para que nosotros tengamos vida y esa vida sea una vida abundante. El mundo viene a robarte, el mundo viene a hacer a depredar tu entorno, tu vida. Te hunde, te ridiculiza, te humilla. Jesús no vino a eso, vino a darte vida y vino a darte vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es la vida que te ofrece a través del sacrificio de Cristo en la cruz y es la vida en la cual Él nos pone a cada uno de nosotros en su infinita misericordia para que vivamos esas obras buenas que Él tenía de antemano preparadas para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu cuidado y tu misericordia. Gracias Señor porque hemos entendido Señor que nosotros no somos merecedores de tu favor y de tu gracia Señor. Sin embargo, pues en tu infinita misericordia tú te acercaste a nosotros. Tú enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros en la cruz. El castigo que era nuestro, Señor, tú ahí lo tomaste. Por eso, Señor, yo pongo en tus manos si en esta hora hay alguna persona que es movida, Señor, por tu palabra, se acerca a ti con corazón arrepentido para entregar su vida a ti, entregarte su vida, y que tú le permitas vivir como a cada uno de nosotros, tus hijos, en esa vida nueva, en esas obras buenas que tú tenías preparadas de antemano. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias porque tu cuidado sobre nosotros es un cuidado integral. Nos rescatas del pecado y nos pones nuevos horizontes para vivir la vida de manera diferente, lejos del pecado, de la mentira, de la simulación. Gracias, Padre, por tu favor y tu cuidado. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos muchas gracias, Señor, porque hemos constatado tu misericordia y tu cuidado. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios nos bendiga a todos. Gracias por el favor de su atención. Y pues seguimos viéndonos en estas reflexiones cada día de la semana. Dios nos bendiga a todos.